Muy bien, sean todos bienvenidos a la Iglesia Panal de Miel. Estamos en este culto de viernes, estamos todos los viernes aquí a las 8 de la tarde. Y nos encontramos, para todas las personas que nos ven por internet, en Madrid, en Guadilla del Monte. Y nada, vamos a empezar. Hay muchas personas que nos están mirando por internet. Tenemos una de las últimas visitas de Facebook de una de las últimas publicaciones, de Facebook, de más de 50,000 personas que visitaron la página, y muchas personas nos están mirando por YouTube y por Facebook. Así que si quieren recibir mensajes de la palabra de Dios, solo tienen que suscribirse y darle a la campanita de notificaciones, y les van a estar entrando las notificaciones cada vez que subamos vídeos o predicaciones de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a compartir una palabra, pero también quiero decirles que estaremos este domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Ok? Vamos a dar un aplauso a Dios. Vamos a abrir en 2 de Corintios estamos en 2 de Corintios, sí. Vamos a abrir 2 de Corintios capítulo 5, verso 5. Habíamos estado leyendo Efesios capítulo 1, que dice algo parecido. 1 de Corintios capítulo 1, verso 22, si no me equivoco, dice algo parecido. Vamos a leer este texto. ¿Qué es lo que dice? Hermana Sandra, ¿puede leer usted? 2 de Corintios capítulo 5, verso 5. Amén. Mas al que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Amén, ahí está bien. Ok, habíamos estado estudiando este texto. Pablo va a mencionar, de momento encontré 3 veces este texto del Espíritu Santo como nuestra garantía. ¿Ok? Tenemos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aquí habíamos hablado de la garantía, pero cuando aquí habla del Espíritu Santo como garantía, dice también esta palabra es prenda. ¿Qué es una prenda aparte de nuestra ropa de vestir? ¿Qué es una prenda? Una señal. Es una prenda, ok, una señal, una cosa de valor que se entrega a alguien como garantía del cumplimiento de una promesa o obligación que generalmente se recupera una vez que se cumple esa promesa. En otras palabras, si yo no tengo para pagar, tengo que dejar una prenda, ¿no? A veces dejamos el carnet de identidad, a veces dejamos una cadena de oro. ¿Ok? Dice la Biblia que el Espíritu Santo fue dejado como esa prenda. En otras cosas, diciendo el Señor, yo les digo que voy a regresar y como prenda les dejo al Espíritu Santo. Habíamos dicho también que el Espíritu Santo es como ese arnés. Habíamos estado hablando el miércoles. El arnés, ¿qué es un arnés? El arnés es como un tipo de faja, un tipo de cinturón que se ponen los deportistas que hacen actividades peligrosas, o lo usa la gente de la construcción para no caerse, o gente que limpia cristales en edificios altos, ¿no? Entonces se pone el arnés y se resbala, el arnés les sostiene. Pero ese constructor o ese limpiador puede decidir no ponerse el arnés. Y el Espíritu Santo es parecido. En situaciones o momentos donde estuvimos a punto de caer, el Espíritu Santo nos sostuvo de no caer. Pero también yo puedo decidir no tomar en cuenta al Espíritu Santo, y creo que muchas de las caídas puede ser porque no tomamos en cuenta a Dios el Espíritu Santo. Ok, entonces qué importante es dar un pasito en nuestra relación con Dios el Espíritu Santo, porque Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la fuerza para soportar dificultades, pruebas y tentaciones. Dice la Biblia que Dios abomina a la gente perversa. Dice la Biblia, si tu ojo, dice la palabra,
si tu ojo te es ocasión de caer, dice, sácatelo. Porque, dice, es mejor que vayas al reino de los cielos sin un ojo, que te pierdas, dice, allí donde será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Si tu pierna te es ocasión de caer, córtatela, porque es mejor que entres sin pierna al reino y no que te vayas y te pierdas en el infierno, donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, dice el Señor. Porque una de las cosas que el Señor aborrece a la gente perversa, Dios abomina al perverso. Cuando leemos los salmos, y una de las cosas que el Espíritu Santo hace es mostrarte su santidad. Él es santo y Él quiere tener comunión. Claro, Él nos ama, Él viene donde nosotros y empieza a santificarnos. Pero Él no puede tener comunión con gente perversa. Me gustó la siguiente frase que la decía mi pastor: o el pecado me separa de la Biblia, o la Biblia me separa del pecado. Por eso la Biblia nos va a separar del pecado. Dice la palabra de Dios: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Ok? Entonces confesemos nuestros pecados a Dios y el Señor nos va a ayudar. Y dice la Biblia que vamos a alcanzar misericordia. Él, dice, el Espíritu Santo es el que nos sostiene, que es ese arnés. Dice el salmista: estuve a punto de resbalar. Y así algún momento nosotros estuvimos a punto de resbalar, pero Dios, el Espíritu Santo, es el que nos sostuvo. Vamos a abrir en segunda de Pedro capítulo 1. Perdón, segunda de Pedro, sí, capítulo 1, verso 19. El Espíritu Santo es el que escribió la palabra de Dios. ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Continúa. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, entonces dice la Biblia, dice aquí en este pasaje, dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Alguien vio el vídeo del miércoles? ¿Alguien lo vio? Nadie lo vio. Vale. Lo subimos el día de ayer, me parece. ¿Lo subimos? Sí, creo que lo subí el día de ayer. Ok, vale, no se preocupen. Dice la palabra ahí que Dios, el Espíritu Santo, es el que escribió la Biblia. Pero si nos detenemos un poquito en el verso 19, dice, y tenemos la palabra profética más segura. ¿Ok? Cuando ahí dice la palabra, esa palabra en el griego es el logos. El logos, que traducido al español también puede ser como el verbo de Dios. Mejor dicho, el verbo se traduce esa palabra. En el griego hay varios significados para las palabras. Por ejemplo, en el español hablábamos de neuma o de neumático. La palabra neuma, que significa espíritu, que significa viento, significa aire, significa demonio, ¿no? Entonces, esta palabra ahí es el verbo. Por ejemplo, el apóstol Juan nos va a decir en el evangelio que él escribe, dice, en el principio era el verbo. Cuando ahí dice el principio era el verbo, ahí dice el principio era el logos. La misma palabra que va a usar aquí Pedro. Dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice, y el verbo, dice, se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. La Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento que, por ejemplo, los salmos y los profetas nos anunciaban de la llegada del Mesías. Y hace aproximadamente 2021 años, el Mesías pisó esta tierra. Entró por medio de la Virgen María. Y el verbo hecho carne empezó a andar sobre esta tierra y enseñó a las personas cómo se debe vivir. Dice la palabra que Él se despojó de toda su gloria y que caminó como un ser humano más. Dice que Él fue tentado en todo.
Entonces, dice la Biblia o dice el Espíritu Santo que la misma Biblia, lo que estaba escrito, dice, se encarnó. Y por eso es que la palabra va a decir que es viva y eficaz. Porque cuando vamos a la Biblia, ustedes no sé si se han dado cuenta que esta palabra tiene vida, que dentro de este libro hay poder, que dentro de este libro está escondida la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, y que millones de personas han sido cambiadas por la palabra de Dios. Es el libro que se ha traducido a más idiomas en el mundo. Ese libro es el primer libro que se imprimió por la imprenta de Gutenberg. La palabra de Dios tiene poder. Dice aquí, cuando habla del Logos, el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra se hace carne en nosotros. Cuando vamos a la Biblia se empieza a hacer carne. Y cuando leemos ahí, porque, como les digo, las palabras en griego tienen varios significados, dice que este logo significa la encarnación de una idea. En otras palabras, que Dios tuvo una idea en el principio. Él tuvo una idea. Y las ideas de Dios son efectivas. Digan conmigo, las ideas de Dios son efectivas. Las ideas de Dios son efectivas. Él que tuvo es salvar al ser humano por medio de la persona de Jesucristo. Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz. Es fácil tener una idea. Cualquier persona tiene ideas. ¿Saben? El 90% de los negocios al cuarto año desaparecen. Y si llegamos al 5 años, son muy poquitos los negocios que quedan abiertos. El 95%, hay una encuesta, del 95% de los emprendedores o de los empresarios que se deciden a emprender, dice que no están preparados para emprender. Entonces vemos que es fácil tener una idea. Ahora, es complicado llevarla a cabo. El ser humano tiene ideas y por lo general esas ideas en las que empiezan a andar terminan en fracaso. Pero no así las ideas de Dios. Las ideas de Dios, por eso qué importante es el trabajo de Dios, el Espíritu Santo, porque Él nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia, de Él van a venir ideas. Por ejemplo, dice la Biblia que el Señor, cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿no? Es importante o es tremendo como el Espíritu Santo viene y te ilumina y te empieza a mostrar cómo es que trabajaba el Señor. Una de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento es que el Señor primeramente escogió a 12. ¿Okay? Antes de escoger a estos 12, dice la Biblia que Él fue a orar, estuvo orando para que Dios el Padre le mostrara cuáles eran las personas que le iban a acompañar. 12 discípulos. Y dice la Biblia que cuando Él termina de orar, va y escoge a 12. Pero si nosotros nos detenemos en el Nuevo Testamento viendo el trabajo de Jesucristo, dice que habían 70. ¿Ok? Dice que envió de 2 en 2 a 70 a predicar y a sanar y a echar fuera demonios. 70. De los 70 habían 12. Y de los 12 habían 3. 3 que van a aparecer varias veces como el Señor se los aparta a estos 3, que es a Pedro, a Jacobo y a Juan. Vemos que Él sí enseñaba a la gente y luego también a los 12, pero de los 12 habían 3 que parece ser que era como nos dice la parábola del sembrador, que hay tierras o hay personas que producen fruto al 100 por 1, al 60 y al 30. Y parece que estos 3 eran del 100 por 1, ¿no? Entonces, dice la palabra, por ejemplo, que en el milagro de la hija de Jairo, cuando el Señor resucita a la hija de Jairo, dice que no permitió que nadie estuviera con Él, solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, nuevamente vuelven a aparecer estos 3 hombres.
Está el Señor y en el monte de la transfiguración, ¿quién está? Pedro, Jacobo y Juan. Y en el monte de Getsemaní, en la última noche cuando el Señor va a ser entregado, dice que se lleva a los 12, pero en ese momento hace un parón y se aparta a los 3 nuevamente, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces vemos cómo el Señor, la Biblia dice que estuvo 3 años y medio trabajando aquí. Él hizo ese trabajo en 3 años y medio y ese trabajo fue por la eternidad. En esos 3 años y medio tenía que ser efectivo. Y Él fue guiado por el Espíritu Santo a trabajar con estas personas. ¿Saben qué dice? Se dice que probablemente en una organización el peso reposa sobre el 20% de las personas. En este caso de los apóstoles, ellos eran un cuarto. A ver, quiero enseñarles una imagen. Les voy a enseñar una imagen. A ver. Aquí está. Ok. A ver si la pueden ver. Pueden ver esta imagen, ¿verdad? Esto es un cuarto. Esto era todos los apóstoles, pero cuando Él se apartaba con Pedro, Jacobo y Juan, sería esta parte, un cuarto. ¿Ok? Más o menos se calcula que en una organización esta parte es la que lleva el peso y la que trabaja. Ok. ¿De qué parte queremos estar? De la naranja todos. De la parte en la que el Señor se apartaba, dice la Biblia, a estos varones. Ok, entonces la Biblia dice que el Señor sembraba la palabra. Dice, me es necesario predicar también en otras ciudades, dijo el Señor. Y luego les enseñaba a sus discípulos. Y luego vemos que la gente venía donde Él. Dice la Biblia que a donde llegaba allí la gente se agolpaba. Por ejemplo, vemos que el Señor llega a una casa, en Marcos capítulo 2 me parece, que de repente están allí, se van a poner a comer y la casa se llenó. Y dice, y se llenó tanto la casa, dice que no podían ni comer. Y en esto dice la Biblia que traían un paralítico y que no podían pasar. Y la Biblia dice que estos muchachos dijeron, no, nos vamos a meter por el techo. Y dice la palabra que por la fe de estos muchachos, no por la fe del paralítico, porque el paralítico estaba ahí, seguramente el paralítico le decía, pero ¿por qué me trajeron? Ya ves, yo le dije, no me traigan. Y seguro un hermano se estaba ahí, el ujier parado en la puerta y dijo, todavía no es tu tiempo de ser sanado. Y dijeron estos, no, nos vamos a colar por el techo y vamos a bajar por el techo. Y cuando ellos descienden por el techo, dice el Señor, por la fe de ellos, dice, que recibe la sanidad de este muchacho. Ok, entonces vemos que el Señor sembraba la semilla, pero había momentos donde se centraba en estos 3. ¿Saben qué va a pasar con estos 3, con Pedro, Jacobo y Juan? Que se van a convertir en las columnas de la iglesia. Ellos se van a convertir en las columnas de la iglesia. Dice la palabra que el Señor, una de las cosas que les va a decir es, vayan primero, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dice vayan al mundo y salven la gente. Dicen primero, claro, sí, tenemos que ir y salvar a la gente, pero dice primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras dice, el Señor nos ha traído aquí y nos dice, vayan primero a las ovejas perdidas. Personas, por ejemplo, que ya conocieron de Dios y se apartaron. Personas, por ejemplo, que tuvieron a lo mejor algún disgusto con el pastor que tenían. Personas que por una o por otra razón perdieron la fe. Y una de las cosas que el Señor va a decir es lo siguiente. El Señor va a decir que miró la gente y dice que les tuvo compasión porque les veía como ovejas sin pastor. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere es levantar obreros. Dice, oren.
Oren para que el Señor envíe obreros a su mies. Obreros es lo que se necesita. No dice el Señor, no oro por el mundo, oro por los que tú me diste, dice Jesucristo. Una de las cosas que el Señor hace es llamar obreros, gente que ya conoce de Dios y trabajar en ellos. Porque le dijeron al Señor. El Señor se encontraba con esta mujer samaritana y de repente llegaron los apóstoles, empezaron a hablar con el Señor y dice, ustedes dicen que la cosecha, dice, ustedes dicen que, ¿cómo es que dice este texto? A ver, dice, ustedes dicen que falta 3 o 4 meses para la cosecha. Dice, yo les digo, alcen los ojos, justo lo cantábamos ahora. Dice, alcen los ojos y miren, la cosecha está lista. Pero lo que no están listos son los obreros. Y una de las cosas que yo creo que Dios va a hacer en Panal de Miel es primeramente preparar los obreros para que la gente pueda llegar. Porque si la gente viene, ¿quién los va a atender? Alguien tiene que atenderlos. ¿Saben qué? Se dice aproximadamente que para formar un pastor se necesita... Yo escuché lo siguiente de un hombre de Dios. Se necesita 10 años, 12 años, 14 años para que un pastor sea formado. Si vamos y vemos lo que Jesucristo hizo, Jesucristo en 3 años y medio, mínimo ya tenía estos 3 pastores listos, porque luego le va a decir en el último capítulo de Juan a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. 3 años y medio. Yo recuerdo que en el año 2008 entré yo a una iglesia, ya el Señor empezó a trabajar, porque cuando viene una verdad a tu vida, esa verdad empieza a trabajar en ti. Año 2008, el Señor ya empezó a trabajar en mi corazón, en mi vida. Año 2011 yo entré a una iglesia y recuerdo que yo salí de esa iglesia y no volví a ser el mismo. Algo pasó, algo se rompió. Pero recuerdo que antes de que llegara ese culto, unos días atrás, yo ya sentía, claro, el Señor me estaba llamando. Y el Señor me llamaba, y tú sabes que Dios te llama. Y me acuerdo que tenía que ir a por una equipación. Yo tenía un equipo de fútbol y tenía que ir a por unas equipaciones. Y de repente fui a por las equipaciones y me monté en el auto y me iba para mi casa. Y de repente escuché un pitido. Pitaron. Y yo pues detení un poco el vehículo. Y en lo que detengo el vehículo vi que un automóvil venía por la parte de atrás. Pero vi que no frenaba. Y venía como lanzado el automóvil. Y claro, yo no me detuve del todo. Entonces, ¿qué pasó con este automóvil? Vino y me impactó. Entonces me bajé, hicimos los partes. El hombre me dijo, lo siento, no te vi, lo siento. Pero era claro, yo sentí claro que era Dios que me estaba tocándome la puerta. No fue un golpe grande, pero Dios así te empieza a tocar la puerta y empieza a tocar tu corazón. Hijo, ven, quiero que me sirvas. Y te toca la puerta. Y a lo mejor viene un problemita pequeño. Este problema es pequeño para los accidentes que puedan haber. Pero yo en ese momento supe que era Dios que me estaba tocándome la puerta, diciéndome, ya es tiempo que vengas. Quiero que me sirvas, porque no te he llamado para el mundo, te he llamado para que me sirvas en mi reino. Esta semana escuchaba de un hombre, igual, llegó a la iglesia este hombre. Estuvo un tiempo y se fue para el mundo. Cayó en la brujería, cayó en la hechicería, hasta que Dios ya le puso el fin, porque Dios lo había llamado a él como evangelista. Ya lo salva el Señor, se reconcilia con Dios este evangelista, pero él no le quería servir a Dios. Decía, sí, ya estoy en tu iglesia, pero yo ahora no quería servirle, porque Dios tenía un gran llamado para este hombre, para este evangelista. Y de repente tuvo un accidente. ¿Saben qué pasó? A este hombre casi le cortan la pierna. Y el Señor se le aparece a este hombre y le dice, te estoy llamándote, quiero que vengas y me sirvas. O una de dos, dice que le dijo el Señor. O te llevo conmigo, o te decides a coger el llamado que yo te he dado. Estuvieron a punto de cortarle la pierna, pero
dice él, por la misericordia y la gracia de Dios, tengo pierna el día de hoy. Y Dios va tocándonos la puerta para que nosotros le sirvamos y le sigamos. Y una de las cosas que el Señor quiere, como les digo, es levantar obreros, porque hay muchas almas que necesitan pastor. Entonces dice la palabra que el Señor estuvo con ellos 3 años y medio. En 3 años y medio formó estos pastores. 3 años y medio. Yo cuando en el año 2011 entré y mi vida ya no volvió a ser la misma, pasó hasta el día que se me autorizó a mí ser pastor, que fue el año pasado, en julio del año pasado. Pasaron 9 años y medio, más o menos. Y desde que entré a la iglesia pasaron casi 12 años. Entonces, vamos a decir que yo no di un fruto al 100 por 1, porque si hubiese dado fruto al 100 por 1, a los 3 años y medio, 4 años, ya Dios me hubiese levantado como pastor. O eso, o que a veces los líderes no se centran en las personas que tienen que centrarse y trabajar en esas personas. Y por eso una de las cosas que Jesucristo hizo fue orar y pedirle al Señor que le mostrara con cuáles iba a trabajar. Y de esos 12 trabajó con 3. Y en 3 años y medio Él hizo todo ese trabajo, Jesucristo. Y que hasta el día de hoy ha durado. Claro, todo mediante el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vendrá a nosotros a trabajar en esa palabra, en esa verdad que ya tú recibiste. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice la palabra, prepárate para encontrarte con tu Dios. Dice la Biblia, hay un cielo, hay un infierno. Hijo, no quiero que te pierdas. Quiero salvarte, porque el Hijo del Hombre no vino para que las almas se pierdan, sino para que sean salvadas. Y el Señor extiende su gracia, extiende su amor para salvar al mayor número de personas. Pero como afuera, o la gente del mundo no conoce palabra, no conoce verdad, Dios el Espíritu Santo no puede trabajar, porque Dios el Espíritu Santo trabajará sobre una palabra de Dios, sobre una verdad que llega al corazón de una persona. Como el día de hoy estamos hablando, Dios abomina a la gente perversa. Entonces, Dios mío, ayúdame a no ser perverso, ayúdame, guarda mis ojos, Señor. Espíritu Santo, por eso está el Espíritu Santo como Espíritu Santo, guarda mis ojos, guarda mi corazón de codiciar, porque dice la Biblia que no es el acto, sino es cuando tú codicias con tus ojos y en tu corazón ya dice tú te contaminaste. Y no es, dice la Biblia, lo que entra, sino lo que sale de tu corazón. Lo que sale de tu corazón es lo que te contamina y lo que contamina al hombre y lo que al hombre no le deja prosperar. Por eso, una de las cosas que el Señor nos manda es arrepentirnos. Qué importante es que nosotros podamos decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Perdóname. Dios está listo para perdonarnos. Están muy serios, perdonen, o estoy serio yo. A lo mejor estoy yo serio. Ok. Entonces, una de las cosas que estamos llamados, como les decía, que el Señor primeramente nos envía las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las personas que llegan a Panal de Miel son ovejas que ya escucharon de la palabra de Dios y que seguirán llegando. Claro, también llegará gente que no conoce de Dios. Gente nueva, pero la mayoría o muchos serán gente que ya escucharon, vieron una predicación, estuvieron alguna vez en una iglesia, porque esa es son las primeras personas que el Señor quiere rescatar. ¿Ok? Entonces se dice que aproximadamente el 20% del 20% de una organización son los que llevan el peso. Y vamos a intentar que Panal de Miel suba lo máximo, no el 20%, que sea el 50%. Y centrarnos en aquellas personas que quieren, en aquellas personas que el Espíritu Santo está trabajando, porque uno de los trabajos es que Dios el Espíritu Santo trabaja con el pueblo, y luego Dios el Espíritu Santo usa al ministro para llevar esa palabra y sembrar en el corazón, porque el Señor va preparando esa tierra. ¿Cómo prepara el Señor la tierra? A veces con los problemas, con las dificultades, prepara el corazón. Entonces viene el ministro y siembra la palabra. Y esa palabra se siembra y en algún momento da fruto. Una de las cosas que hizo el Señor es, no dejó de sembrar. Sí, él siguió sembrando a la gente de fuera. Dijo, ellos van más lento. Los 70 van más lento, pero sigo sembrando. De los 12,
no me van muy rápido, pero estos tres son buena tierra, Juan, Pedro y Jacobo, y en ellos me voy a centrar, porque una vez que yo me centre en ellos, los otros, cuando yo me vaya, ya estarán preparados para ocuparse del resto de las personas. Así que confío que 3 años y medio, 4 años, ya tengamos pastores en Panal de Miel, si tenemos la efectividad de Dios. Porque yo he escuchado, 10 años un ministro, vale, pero yo veo aquí, 3 años y medio tardó el Señor en ordenar un ministro, en preparar un pastor. Entonces, el Señor, claro, pero el Espíritu Santo está aquí. Por eso es que el Señor va a decir, ustedes van a hacer mayores obras. Claro, tenemos que ser equilibrados. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: no pongas por obispo a un neófito, alguien que recién está conociendo la palabra, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. ¿Ok? Que tardemos lo menos posible y que personas se levanten a servir a Dios con todo su corazón, entreguen su vida, que se levanten evangelistas, apóstoles, a ser de bendición. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Centrarme en aquellas personas que están respondiendo a la palabra. ¿Cuántos estamos aquí? Estamos casi a la mitad, el 50%. Y es un buen porcentaje. Yo me voy a centrar. Claro, y ustedes también sigan sembrando la palabra, porque en algún momento esa palabra va a dar fruto. ¿Ustedes creen que es imposible para Dios tocar a alguien de nuestra familia? Yo creo que no. Yo creo que el trabajo primeramente es en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando tú ya estás preparado, entonces yo me doy cuenta que empieza, porque Dios puede tocar a alguien, Dios puede hacer así. Ningún hombre en esta tierra es necesario para Dios. Por eso yo no me puedo creer aquí el más, porque Dios dice, bueno hijo, ok, terminó tu tiempo, yo levanto a otra persona. Nadie puede creerse fundamental, nadie, porque Dios así hace las cosas y levanta al que Él quiera levantar. Entonces, como Él levanta a quien Él quiera levantar, pero también, claro, se deja tiempo con nosotros. Yo creo que para Dios no es difícil tocar a uno de nuestros queridos o alguien de nuestros amigos. Los que tienen que ser preparados o los que debemos de ser preparados somos nosotros. Y yo el primero es el que estoy siendo preparado. Dios, con el primero que trata es conmigo. Y cuando mi forma de pensar cambia, yo veo que viene un cambio en la forma de pensar de la iglesia. Entonces, el principal responsable soy yo. Yo soy el primero que tengo que cambiar. Para que podamos seguir creciendo, podamos seguir avanzando, ¿ok? Dice aquí la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. ¿Ok? Cuando nosotros no conocemos al Señor y llegamos a la Biblia, llegó esa luz a nuestro corazón. Dice que el lucero de la mañana, esa palabra lucero es fósforo, también se traduce como estrella de la mañana. La estrella de la mañana en la Biblia es Jesucristo, aunque también este título se le dio a Satanás. Isaías capítulo 14 nos habla de Satanás. Dice Isaías 14, oh lucero de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? O oh estrella de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? ¿Okay? El Nuevo Testamento nos dice que la estrella de la mañana es Jesucristo, pero que este título en algún momento lo tuvo Satanás. Y cuando nosotros llegamos a la Biblia, dice aquí la palabra que dice que brille en lugar oscuro, y así en algún momento nosotros estuvimos en oscuridad,
pero el Señor nació en nuestros corazones, dice el verso 19. Y luego dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto privado, sino que los santos hombres de Dios hablaron por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, que nadie puede venir a la Biblia y interpretar la Biblia como él quiere, sino que la misma Biblia se va a interpretar ella sola. ¿Ok? La Biblia la escribió Dios el Espíritu Santo. Él viene y escribe su palabra en nuestros corazones, pero debemos dejar que Él venga y escriba esa palabra en nuestros corazones. ¿Ok? Una de las cosas que el Señor dice es, vayan y hagan discípulos. No dice Jesucristo, vayan y hagan fans. No dice Jesucristo, vayan y hagan creyentes. Porque creyentes hay un montón. ¿Con cuántos creyentes te encuentras en el día? ¿Cuántas personas creen en Dios? Casi todo el mundo cree en Dios. Pero vive como Jesús quiere que vivan. Una vida en santidad, una vida en disciplina, una vida de búsqueda con Dios, una vida que le agrade a Dios, una vida que, como el Señor dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Tú preguntas a la gente de fuera, ¿crees en Dios? Muchos creen en Dios. Pero Dios no está buscando creyentes. Dios está buscando discípulos. Vayan y hagan discípulos. Dice, y luego dice, y al que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y dice, y les bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, uno de los mandatos es hacer discípulos, no hacer creyentes. Haz discípulos. Hay alguien alrededor de ustedes, alguien que les va a decir sí, alguien que es una buena tierra, pero hay que encontrarla, hay que buscarla. A lo mejor está en tu familia, a lo mejor es un conocido tuyo, un amigo. Hay alguien que es una buena tierra. El Señor encontró 3, Juan, Pedro y Jacobo. No dejó de trabajar con el resto, pero Él se dio cuenta que estos 3 eran muy buena tierra, que en esos 3 años y medio Él pudo dejarles el legado a ellos para que continuasen con el mensaje de la salvación. Vayan ya a discípulos, busquen a alguien. Alguien va a recibir la palabra. Alguien está solamente a un pasito. ¿Ok? No dice vayan y hagan creyentes, porque la gente cree en Dios pero no le cree a Él. No le cree. Dios es bueno, Dios me ayuda, pero la gente vive en pecado, vive en desobediencia, vive mal, vive en contra de las leyes de Dios. Entonces la bendición de Dios se detiene por eso. Pero Dios nos ama y nos ha traído aquí para decirnos: te amo, hijo, quiero salvarte, quiero bendecirte, quiero que me sirvas, quiero que des un paso más en la fe, un paso más en la vida espiritual, porque te necesito. Hay muchas almas que necesitan de tu ayuda. He puesto dones y talentos en ti, y esos dones y talentos se están desperdiciando. Y esos dones y talentos no se está sacando el provecho para el reino. Y una de las cosas que dice la palabra es que el espíritu batalla con la carne. Gálatas capítulo 5. El espíritu batalla con la carne. Y debemos de... A ver, ¿cómo les explico esto? Me encontraba hace unos días, el día de hoy me encontraba en un lugar donde estuvimos, que no tengo muy buenos recuerdos. Y el día miércoles aparco frente de un lugar donde estuvimos viviendo, en Getafe. Llegué, tenía un pedido en la parte de atrás. Llego allí y aparco. Ya había pasado alguna vez por allí con otro pedido, pero el día miércoles justo llegué allí y aparqué al frente de donde vivíamos. Entonces miré, ya el Señor me había hablado días atrás, pero como el miércoles me tocaba predicar y hoy también me tocaba predicar, y qué casualidad que yo también estuve allí, no estuve donde vivimos, pero estuve cerca, ¿no? Entonces yo no tengo un buen recuerdo de ese lugar, porque no fue una buena experiencia, porque fue una decisión en la carne, fue una decisión humana. Las decisiones humanas, cuando tú la tomas no guiada por el Espíritu Santo, por lo general, esas decisiones siempre terminan en fracaso. Cuando tú tomas una decisión guiada por el Espíritu Santo siempre te llevará a victoria. ¿Ok?
Y cuando yo llegué allí, el Espíritu Santo en ese momento me mostró que fue una decisión hecha en la carne, una decisión humana. Por eso es que yo no tengo un buen recuerdo de ese lugar, porque las cosas, como dicen en México, me fueron como en feria, no me fueron bien. En ese momento yo no entendía y no comprendía. Por eso es que el Señor va a decir: ustedes no entienden lo que el día de hoy están viviendo, pero lo van a entender. Y el día de hoy yo entiendo. Por ejemplo, ustedes el día de hoy no entienden por lo que están pasando, pero seguro entienden lo que pasaron el año pasado, hace 2 años, hace 3 años. Entienden lo que vivieron en el pasado. Y el Señor fue algo que les dijo a los apóstoles: ustedes el día de hoy, ustedes no están comprendiendo lo que están viviendo, pero van a entender y van a comprender por qué están pasando eso. Y yo llegué allí y miré, y enseguida el Señor me habló. Fue una decisión en la carne. Por eso es que te fue como en feria, te fue mal, porque no fue guiada por el Espíritu Santo. Por eso es que Gamaliel va a decir, dice que la Biblia, que los llevan a los apóstoles al tribunal y dicen que les prohíben predicar. Y sale un hombre que se llama Gamaliel y le dice: si esa decisión es humana, van a fracasar. Pero si esa decisión, si esa decisión es obra de Dios, dice, nadie los va a detener. Y les dice a los fariseos que en ese momento estaban ahí, dice: no sea que ustedes se encuentran peleando contra Dios, porque les habían prohibido a los apóstoles hablar de la palabra de Dios. Y ahí este hombre sabio dice: las cosas de Dios permanecen para siempre. Por eso es que el Señor dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero en decisiones humanas debemos de guardarnos en decisiones que no provienen del Espíritu Santo, porque lo único que nos llevará es al fracaso, a la frustración. Y yo me encontraba, cuando estuvimos en Getafe, que fue en el año 2014 fue, allí pasando un momento difícil. Yo ya creía en Dios, yo leía la palabra, iba a la iglesia, pero dice la Biblia que el espíritu batalla con la carne. A ver, vamos a leer en Gálatas capítulo 5. A ver, vamos a ver lo que dice en Gálatas capítulo 5. 16. ¿Qué dice ahí? Dice, verso 16. Amén, ¿lo tienen? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice: digo pues, andad por el Espíritu, dice, y no cumpliréis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno con el otro. Mi carne se opone al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se opone a mi carne. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, con las cuales, dice, os advierto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se enojen conmigo, es la Biblia, por favor. Tino, no te enojes conmigo, es la palabra de Dios. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu, dice, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pero lo que me llama la atención es que la Biblia nos dice que el Espíritu se opone a la carne y la carne al Espíritu. Y puede ser, o mejor dicho, yo he hecho decisiones humanas en la carne y ya estando en el Evangelio. Y por eso qué importante es que nosotros nos desarrollemos para luego poder entender y comprender qué es lo que me pasó, por qué tuve esa decepción, por qué tuve ese fracaso.
decisiones a veces en la carne, decisiones humanas, decisiones no hechas por el Dios, el Espíritu Santo. Hace varios años atrás nos tocó veranear en Valencia. Mi deseo era irnos a mi país, irnos al Ecuador. Yo quería llevar a mi esposa y a mis hijos al Ecuador. Intentamos ver los billetes, costaba un dineral, no tenía el dinero. Y nos tocó ir a Valencia, fuimos a Valencia. Ahí estuvimos 2 años. Visitamos la iglesia Rey de Reyes de Valencia. Y en el segundo año le extendieron la invitación a mi madre. Una de las cosas que siempre hemos orado y le hemos dicho al Señor: Señor, llévanos allí donde vamos a ser de bendición. Y yo estaba diciendo: Señor, que sea mi país, que sea el Ecuador. Pero a veces, como dice aquí, los deseos y las pasiones, dice, que sean crucificados. Y el Señor nos llevó a Valencia, estuvimos ahí 2 años. En el segundo año le extienden a mi madre la invitación para una conferencia ahí, que nos acompañó, Sandra nos acompañó ese año. En esa conferencia conocimos a una viuda que se llama Maribel. Esta viuda nos invitó a su casa de Murcia. Dice: vengan a veranear en Murcia. Y siempre hemos orado y dicho: Señor, ahí donde vamos, digamos que podamos ser de bendición. Y llegamos allí a Murcia. ¿Y saben qué? Hemos estado 2 años en Murcia. 2 años seguidos veraneando en Murcia. Y este año, a final de este mes, confiamos que también estemos allí en Murcia. Al lado de la casa de esta viuda, está una iglesia que es Hija de Pasión por Cristo en Murcia. Y a final de este mes, si Dios quiere, estaremos ahí compartiendo la palabra. Pero todo viene desencadenado de decisiones de años atrás. Que un punto te llevó al otro punto, y ese punto te llevó al otro punto. Y el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacer esas decisiones y decir: no, Señor, se acabaron las decisiones en la carne. Voy a hacer decisiones en ti, para que allí donde yo vaya pueda haber tu bendición, pueda haber tu gloria, pueda haber la manifestación de tu reino, de tu poder, pueda haber dice Josué, y todo lo que tú hagas te va a salir bien. Dice el Salmo 1, que todo te saldrá bien. Entonces vas a ver esa promesa. Claro, estamos en ese proceso, no le digo, a mí me va todo bien. No, hay problemas, dificultades que también se levantan. A Pablo dice la Biblia que lo azotaron, lo llevaron a la cárcel. En ese momento seguro Pablo no estaba contento. Y dice la Biblia que estaba Pablo y Silas ahí. Y se pusieron ahí los dos, se miraron. Cantemos por lo menos un himno, una alabanza. Y se pusieron a cantar una alabanza. Y dice que en ese momento hubo un temblor. Dice que las cadenas de los presos se rompieron. El centurión ve que pasa eso. El centurión pensó: se escaparon todos los presos. Él iba a sacar su espada para matarse, porque si él dejaba escapar a los presos, ya él era hombre muerto. Pero Pablo le dice: no te hagas nada, todos estamos aquí. Y dice que este centurión vino y se postró delante de Pablo y dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa dificultad que tuvo Pablo le llevó a la cárcel para salvar una vida y un alma para el Señor. Y fue salvado este centurión y fue salvada su familia. Entonces a veces no todo. A Pablo yo creo que no le gustó los azotes que le dieron. Pero también Pablo, ¿saben qué? Aprendió de esto. Pablo. Porque dice la Biblia que le azotaron. Luego después, a la siguiente mañana, dice: quedan libres, salgan de la cárcel. Y Pablo dice: ¿cómo quedamos libres? O sea, nosotros somos ciudadanos romanos, nos han azotado, no nos han hecho un juicio. Y nos mandan así como si no ha pasado nada. O sea, nos pegaron de gana y ahora nos mandan. Dice: no, ahora dice que vengan sus magistrados a sacarnos, porque nosotros somos ciudadanos romanos. Y dice que en ese momento se llenaron de temor los hombres y fueron a llamar a los magistrados, y los magistrados vinieron y le dijeron: por favor, perdónenos, váyanse, quedan libres. ¿Saben qué va a pasar años después? Pablo se va a encontrar en la misma situación. Sacan el látigo y lo van a pegar porque les azotaban. Y Pablo se acuerda y dice: ¿te es lícito golpear a un ciudadano romano sin antes que pase por juicio? Claro, el que le iba a pegarse se va donde su jefe y le dice: Señor, ¿qué ciudadano romano? ¿Cómo que ciudadano romano? Y van donde Pablo y le dicen:
Dice, ¿eres ciudadano romano? Dice, yo pagué una millonada para ser ciudadano romano. Y Pablo dice, no, yo soy de nacimiento ciudadano romano. Entonces aprendió Pablo. Porque imagínense si hubiese ganado, dicen en mi país dicen una juetiza. Si hubiese ganado otra juetiza por no aprender. Por eso vamos a aprender para no ganarnos más juetizas. Aprendamos de los fallos. Aprendamos de los latigados. Pablo le latigaron, pero ya en la segunda vez se dio cuenta y dijo, no, yo tengo un derecho. Él tenía derecho para no ser azotado la primera vez. Pero porque no lo supo, no pudo tomar ese derecho. Porque si él hubiese dicho la primera vez, cuidado, yo soy ciudadano romano y ustedes no me pueden golpear. Sin embargo, él no lo supo y se llevó él y Pablo dice que se fueron azotados. La Biblia dice que este centurión lo llevó a casa a curarle las heridas a Pablo. Entonces vamos aprendiendo de los golpes, vamos aprendiendo de los fracasos. ¿Cuántos dicen amén? Así que una de las cosas es que el Espíritu de Dios batalla con nuestra carne. ¿Cómo le doy fuerza a mi espíritu? En la palabra de Dios. Viniendo a la Biblia. Porque si yo alimento mi carne, los deseos carnales son los que saldrán. Y quiero decirles una cosa, a las personas carnales se les nota enseguida. A las personas espirituales también se les nota. ¿Ok? Voy a alimentarme más de la palabra de Dios. Voy a buscar a Dios. Ustedes son discípulos de Jesús. Entonces, si somos discípulos de Jesús, porque esta palabra viene de disciplina, vamos a disciplinarnos. Voy a disciplinarme por la mañana. ¿Qué es lo que yo hago lo primero que yo hago por la mañana? ¿Alimento mi carne o alimento mi espíritu? ¿Qué hago por la mañana? ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Yo antes, ¿saben qué hacía? Pues me levantaba con hambre y iba a comer. En verano sobre todo, me levantaba a las 3:30 de la mañana con una sed y con un hambre. Y me partía una sandía ahí y me mandaba la sandía. A ver el teléfono, a ver el mensaje, a ver el WhatsApp, a ver el Facebook. Ahora tengo TikTok. A ver el TikTok, hubiese estado en esa vez, ahora no. Ahora el TikTok después. A ver, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Le doy mi primer tiempo a Dios? O lo primero que hago, me levanto y leo el WhatsApp. Somos discípulos del Señor. Y Él quiere que le pongamos en primer lugar. Él quiere ser nuestro primer lugar. Él es celoso, dice la Biblia. Él te cela. Una de las cosas que yo hace años atrás hacía era jugar la maquinita. La maquinita se me estropeó. Yo creo que Dios me la rompió. Para que no esté perdiendo el tiempo en cosas innecesarias. Entonces, soy un discípulo de Dios, dice, ama a Dios primeramente. Voy a buscar a Dios, voy a levantarme, voy a leer la palabra. Y el pastor una vez nos hizo hacer un voto. Dice, a ver, ¿quién hace un voto conmigo? Dice, yo no como nada. Antes, dice, primero leo la Biblia y oro. Y luego ya como. ¿Quién hace ese voto? Yo estaba así, Dios mío, pero si me van a quitar la sandía de primera hora. No. Y yo creo que por ahí un ángel me levantó la mano. Mis sandías. Mi sandía de primera hora. Ahora ya hay que cuidarse con la sandía. Pasados los 30 dice que uno debe cuidarse. Ya no quema tanta grasa como cuando uno era más joven. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Y cuando termino el día, ¿qué es lo que hago? Dale las gracias a Dios. Lee un verso de la Biblia. Dice la palabra, yo soy el alfa, yo soy el principio y yo soy el fin. Que Él sea tu principio y que Él sea el final de tu día. Y entre medias, búscate un espacio entre medias. ¿Qué te cuesta? 5 o 10 minutos darle tiempo al Señor. Por eso les digo, somos discípulos de Jesucristo. Y un discípulo del Señor vive como Él vivía. Y Él buscaba de Dios. Y tenemos el día de hoy la palabra. Tenemos la Biblia. La tenemos
escrita. Y ahora tenemos estos benditos teléfonos que nos dan el versículo del día. Lean el versículo del día. Párense un momento a alimentarse de la palabra, de la Biblia. Y yo les digo una cosa, si hacemos esto, nuestra vida espiritual se va a revolucionar. Vamos a crecer como nunca hemos crecido. Vamos a poder ver las promesas de Dios en nosotros. El espíritu batalla con la carne. Y Dios, el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es trabajar en ti, en tu carácter, en lo que tú eres. Como les decía, les compartía que el Espíritu Santo es nuestra garantía. Y hablaba de los creyentes, de cómo si un creyente deja de funcionar, va al taller. Pero, por ejemplo, si un creyente está medio funcionando, también Dios puede usar esa garantía. Es decir, yo tengo garantía, yo compré a Pepe, lo compré a precio de sangre, dice la Biblia. Me costó la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y como el Espíritu Santo es esa garantía, Pepe está medio funcionando, Pepe está yendo a la iglesia, pero dejó de orar, dejó de leer la Biblia. Entonces dice el Señor, pues voy a usar la garantía sobre Pepe, porque yo no quiero un Pepe que esté medio funcionando. Porque el Señor puede hacer dos cosas. O dejamos que Pepe se termine de averiar, que se averíe completamente y lo llevamos al taller, o usamos la garantía porque Pepe no me está funcionando como debe de funcionarme. Y saben que en algún momento yo estuve así medio funcionando. Y llegaba a la iglesia, ore por favor por mi espalda, ores por mi columna, no puedo dormir. Llegaba a mi trabajo, no me podía sentar en el trabajo. Y me venía el siguiente texto: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo miraba mi trabajo y yo decía, pero esto no es ni bueno, ni agradable, ni perfecto. No es agradable estar aquí. Y por acá yo creo que me taladraban por acá por la espalda. Porque una de las cosas que tú compras un electrodoméstico, un automóvil, si está mal lo mandan al taller. ¿Y qué hacen? Lo desarman. Desarman el electrodoméstico. Yo preguntaba y decía, ¿queremos ser desarmados? Yo creo que nadie quiere ser desarmado. Yo creo que me estaban desarmando por acá por la espalda. Y como yo no podía trabajar, Señor, no puedo trabajar. Bueno, pues me voy a servirte, me voy a evangelizar. Ahora sí, hijo, eso era lo que yo quería. Yo quiero un obrero, alguien que me sirva. Entonces, cuando empecé a servir a Dios y empecé a funcionar como tenía que funcionar, las cosas empezaron a marchar. Pero cuando yo voy en mis decisiones, en mis deseos, en mis pasiones, las cosas no marchan. Es en el Señor, es con el Espíritu Santo. Y ahí empezó las cosas a funcionar. Ya empecé medio a funcionar. Ya funcionaba bien en el servicio a Dios, en el evangelismo. Pero en mi trabajo no funcionaba bien. Sin embargo, ya las cosas empezaron a marchar mejor. Hasta el último tiempo que estuve en mi trabajo, que era tremendo, yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Porque siempre cuando uno pasa un problema, la bendición es mayor cuando tú eres agradecido. Y yo decía a Dios, Señor, yo estoy pasando por una dificultad, por un problema. Yo me tenía que llevar un palo para darle al pedal del acelerador, porque no podía trabajar. Incluso estaba intentando cambiar mi automóvil, poner un coche de minusválidos. Imagínense hasta qué punto. Como un minusválido. Pero yo una vez le dije, Señor, yo estoy pasando esto, pero la bendición que viene será mayor. Porque como viene el problema, la bendición es del mismo tamaño que el problema. Y por eso es que dice la palabra que las aflicciones del tiempo presente, dice, ustedes dicen, no saben la manifestación de gloria que tendrán. Entonces yo paso un problema y digo, Señor, gracias por este problema, hasta que aprendí a darle las gracias, porque en esos momentos no te da ganas de darle las gracias. Porque a lo mejor estás en la carne, no entiendes, pero de repente el Espíritu Santo cuando empieza a trabajar en ti, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti, dices, Señor, ya entiendo, ya comprendo por qué esto, ya comprendo por qué lo otro. Señor, gracias porque tú tienes una bendición mayor para mí. ¿Qué pasó a los pocos meses? Llegamos a Boadilla. Nos dieron la autorización para poder iniciar una obra aquí, en Boadilla del Monte. El problema nos impulsó. Incluso cuando estábamos en Madrid,
Allí ya nos mandaban echando de la casa. No es que nos estaban mandando echando de la casa el dueño de la casa, sino era el Señor que nos estaba dando una patada, porque a veces sí hace el Señor, nos da una patada. Dice, váyanse de aquí. Pero esa patada es para que vayas a servirle a Dios, porque no entiendes y no comprendes las cosas del Espíritu. A veces como uno no es sensible, pero vamos a creer que nos vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, al susurro del Espíritu Santo. Y que no aprendamos por problemas. Oye, yo creo que a nadie le gustan los problemas. Sino, Señor, ¿qué quieres? ¿Quieres eso? Pues voy a hacerlo. Y el Señor te va a enseñar, ¿no? Si eres discípulo, eres hijo de Dios, Dios te va a enseñar. ¿Cuántos años han estado pasando billetes por mi mano trabajando en el taxi? Imagínense, te pagan uno de 10, te pagan uno de 5. Una vez, me acuerdo cuando recién empecé, una viejita me pagó uno de Monopoly. Me lo coló la viejita, el billete de Monopoly. Dice, pero si esto es papel, ¿cómo no me di cuenta que era papel? Viene una venezolana con un billete, pero falso, que hasta un niño se da cuenta que es billete falso. Un billete de 20 euros. Recién empezado en el taxi. Voy a pagar. Y dice, pero hijo, ¿no te das cuenta? Mira, si de atrás está todito el color salido. Y me quieres pagar con esto. Claro, ya me digo, me colaron. Entonces viene un mexicano con un billete de 50. Cóbrame. Es falso. Claro, ya aprendes. Ya aprendes. Es falso. Así que págame con uno verdadero, porque este es billete falso. Y el año pasado, mira, hacemos un año, hicimos ayer. Dice el Señor, el que el Señor ama, lo disciplina y lo corrige como hijo. El año pasado, llegando aquí a Guadilla del Monte, yo tengo la costumbre de dar mis primicias a Dios, pero ese mes, como estábamos por el tema del COVID, los ingresos no eran tan altos, dije, Señor, vamos a hacer una cosa, de esta primicia te voy a dar la mitad de la primicia. Entonces cogí la primicia, cogí la mitad y dije, aquí está, Señor, la primicia. Entonces viene una mujer con un billete de 20 y me paga. Le doy el cambio. Resulta que ese billete había sido falso. Pero ustedes saben cómo está falsificado ese billete. Ese billete parece verdadero. Ayer lo estábamos mirando con mi esposa. El Espíritu Santo trabaja en ti. Entonces ya comprendí, Señor, perdóname, ya te estoy entendiendo. Ya vas comprendiendo cómo Dios el Espíritu Santo te va hablando. Dios el Espíritu Santo te va hablando. Dios el Espíritu Santo va trabajando contigo. Puede ser que haya personas que estén en reparación. Es porque el Espíritu Santo quiere más de ti. Quiere que le sirvas, quiere que des un paso de fe. Así que la palabra del día de hoy es: andemos por el Espíritu, guiados por el Espíritu. Y cuando vamos guiados por el Espíritu, entonces las cosas van a prosperar y van a marchar. Y se va a cumplir lo que la Biblia dice. Que todo lo que nos toque sea próspero. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo, Señor, tu iglesia, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, papá, siembra tú la palabra en sus corazones, Señor, y que esta palabra, Señor, produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, yo creo que tengo buena gente aquí, Señor. Discípulos, hijos tuyos que darán mucho fruto, Señor. Yo lo creo, Señor, para panal de miel. Padre, les bendigo, Señor, en esta preciosa noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso a Dios. Y que